El apóstol más claro, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la gracia se refiere, es Pablo. Pablo, como ustedes lo saben, es un apóstol que no tuvo la oportunidad de caminar o de vivir esos 3 años con Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra. De manera que Pablo todo lo que recibió, lo recibió por revelación. Voy a volver a repetir eso. Todo lo que Pablo recibió, lo recibió por revelación. Por eso cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, dice que es importante, imprescindible, que la iglesia reciba espíritu de revelación y sabiduría en su conocimiento. Está muy claro en ese punto en que la iglesia de Éfeso no conocía bien a Dios. La consecuencia de conocer a Dios con el espíritu de revelación y sabiduría es que recibe, como le dije anoche, 3 cosas inmediatas: revelación de las riquezas de su gracia, revelación de la salvación amplia a la que Él nos ha llamado, y revelación en la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros y que primero actuó en Jesús, nuestro Señor, resucitándole de entre los muertos. De manera que el asunto de la gracia tiene que ver mucho con revelación y tiene que ver mucho con una relación con quien es la gracia. Jesús es la gracia. La gracia es Jesús. No pueden hablar de ambos por separado, porque la gracia vino, como les dije anoche, la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vino, Él la trajo, Él era la misma gracia. ¿Por qué Él era la misma gracia? Porque usted y yo no merecíamos la vida del Hijo de Dios, y el mismo Jesús dijo que Él le dio su vida. No se la exigió a alguien, sino que Él la dio a voluntad misma, indicando que Él venía como la gracia para toda la raza humana. Ahora, el asunto de la gracia no es algo que yo predique porque me provoca o no me provoca. Es que la gracia es la única predicación que debería tener la iglesia. Mucho del retroceso, o no hablemos de retroceso, de la falta de avance que ha tenido la iglesia hasta ahora, ha sido exactamente no exponerlo a la gracia de Dios. Yo no sé en otros países, pero aquí es muy normal, cuando uno predica a Jesús en la calle, conseguirse con mucha gente que antes estuvo en una iglesia, pero que no siguió en una iglesia. El problema de los que están en la calle, que no van a iglesias, es que piensan que si no van a iglesias no son salvos y no pueden tener una relación con Dios. Y es un tremendo error. Ahora bien, la iglesia se convierte en una especie de salón de clases para la iglesia. Es decir, un lugar donde se enseña y se instruye para ser más eficiente. Pero eso no resultó en las congregaciones. Las congregaciones resultaron en lugares donde la gente llega a atrasarse y donde la gente llega a hundirse en dogmas, en normas, y se separan finalmente de todo lo que Jesús quiere que ellos influencien, escondiéndose en locales y finalmente atendiendo más su propia necesidad espiritual dentro de sus lineamientos religiosos que la necesidad del cielo para ser atendida. Consecuencia de eso todo lo vemos. Iglesias de este tamaño deberían tener este país por lo menos 1000 de este tamaño, y yo estaría feliz de que hubiesen en Venezuela 1000 iglesias de este tamaño. Porque si con una sola se ha logrado semejante avance y una gran influencia, imagínense esto por 1000. Fuese otro país,
fuese Colombia otro país, fuese Europa otro país, fuese México otro país, si hubiesen miles de iglesias influyentes con el mensaje de la gracia y el mensaje de salvación. Pero tenemos algunos problemas con esto. El primero de ellos, no he entrado todavía en el tema. El primero de ellos es que los que predicamos a Jesús, porque me cuento entre los que predicamos a Jesús, mucha predicación de Jesús tiene una intención egoísta. Solamente es llenar mi iglesia. Y yo no digo que sea malo que su iglesia se llene. El asunto es que la predicación de Jesús no puede ser tan egoísta como solamente para llevarlos a mi iglesia. No podemos permitir que la contaminación del egoísmo humano se interponga en el mensaje de Jesús. Un pastor muy notable de este país, en una ocasión hablando con él, me preguntaba: pero ¿dónde está toda esa gente que recibe a Jesús? Y yo le dije: pastor, mi responsabilidad no es reunir a la gente en una iglesia. Mi responsabilidad, y usted conoce la Biblia tal vez mejor que yo, es predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es mi responsabilidad. Dios me llamó a esto, me dio el ministerio de la reconciliación, y yo debo permanecer enfocado en lo que Dios me llamó a hacer. Si Dios quiere darme una gran iglesia, bien. Si Dios quiere enviarle esas personas a otra iglesia, bien. El asunto es que el único que salva es Jesucristo, y el propietario exclusivo de las almas no soy yo, sino es Jesús, y Él se las envía a quien Él quiere. Yo no puedo hacer esa clase de cálculo matemático, porque no funciona de esa manera y no debe funcionar así. Mi único deseo es que la salvación de Jesús crezca. Por eso no estoy interesado en sumar gente a mi ministerio. Respeto los ministerios, estoy en un ministerio, pero yo no ando tratando de reclutar gente para mí. Ando tratando de reclutar gente para Cristo. De que la gente ame a Jesús, predique a Jesús, conozca a Jesús. Pero no estoy interesado en una organización que pueda recaer en mis hombros y que crece sumando pastores cada día e iglesias a mi ministerio para ser grande. Yo creo que de eso tiene mucho el mundo. Y me atrevo a decir que de eso tiene mucho el cielo como queja, ni siquiera como un aval. Pero hay un montón de cosas que se hacen con intenciones claras, y repito, no tengo nada en contra de esto. Sencillamente quiero a esta altura de mi vida, o a este momento de mi vida, quiero ser eficiente en el servicio que Dios me llamó a hacer. Y quiero estar más enfocado en aquello que puede ser beneficioso para el reino de Dios que para mi reino. Si mi ministerio no crece con tantos pastores, hablando de un ministerio apostólico, pues bien, voy a seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y los que quieran ser influenciados son influenciados. El asunto, como les decía un pastor esta semana, es que los padres no escogemos a los hijos escogen a los padres en lo espiritual. Entonces un padre tiene que estar dispuesto a bregar con toda clase de hijo, si es padre. Ahora, si lo que es un supervisor, eso otra cosa. Pero hagamos valer el término de padre por su justo valor. No solamente para el que asume la paternidad, sino para el que la da.
Entonces es el hijo el que escoge al papá o al padre espiritual. Y luego el padre espiritual no tiene la capacidad de escogerlo y tampoco tiene la capacidad de hacer excepciones. Un padre siempre será padre. Y un hijo que no se porta bien, finalmente reconocerá a un padre que lo ama. Esas son verdades que están en la Biblia. Yo no se lo tengo que decir tanto. Si usted lee su Biblia, lea la parábola del hijo pródigo y se da cuenta que el padre nunca le negó la herencia al hijo que se fue. Y después la lee con calma en casa. Eran dos hijos. Y un día uno de ellos le dijo: papá, yo quiero conocer el mundo, dame todo lo que me corresponde. Pero lea su Biblia. Dice que el padre le repartió a los dos en ese momento. Después lo lee con calma. Le dio a los dos lo que le correspondía. Uno, aún sabiendo que le tocaba eso, no lo tocó, sencillamente lo dejó ahí y siguió haciendo lo que tenía que hacer para el padre o para su papá. Pero el otro no, el otro se fue. El otro se fue de parranda, mujeres, y cuando dice la Biblia que estuvo todo gastado, pues dijo: ¿por qué yo tengo que estar en esta condición? Me voy a regresar a mi padre. Me voy a regresar a mi padre. El hijo decide regresar. Estoy hablando para los que le llaman papá espiritualmente. El hijo decide regresar. Según nuestra cuenta, el padre pudo haber dicho: no, olvídese. Usted está fuera de esta finca porque usted se quiso ir. Así que no quiero que usted regrese nunca más. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. El padre estaba atento a un camino lejano, porque si no, no lo hubiera visto. Si él lo vio primero, era porque el padre siempre se asomaba con la esperanza de un día ver a su hijo regresando. Eso es un profundo amor. Y el día que el hijo regresó, el primero que lo vio fue el padre. Y el padre, en vez de rechazarlo, lo acepta. El padre lo viste, no lo desnuda, lo viste, lo cubre, le da su anillo. ¿Qué indica eso? Le da de lo que él tiene y él es, sin pedirle nada a cambio. Y finalmente mata el becerro gordo para comérselo y hacer una gran fiesta. Y mire, el otro hijo, cuando ve la fiesta, dice: papá, ¿cómo es esto? Yo que no me he ido, que me he estado contigo todo ese tiempo, y no me has dado ni un cabrito para compartirlo con mis amigos. Y mire lo que el padre le dice: todo lo que es mío es tuyo. Un padre no tiene ningún tipo de condiciones con un hijo. ¿Alguien está aquí? Pero ese no es el mensaje. El mensaje se llama ministros de su gracia. Si quiere buscar en 1 Corintios capítulo 9 verso 2. Primera y segunda de Corintios tiene una connotación importantísima en cuanto al planteamiento de la gracia, especialmente porque en segunda de Corintios hay todo un desarrollo basado en el ministerio de la gracia, nombrando a todos los que son llamados según 2 Corintios capítulo 3 en adelante, ministros del nuevo pacto o ministros de su gracia, porque el nuevo pacto es su gracia, y los llama. Ahora, Pablo tenía un problema en su ministerio, era que era sumamente criticado. En primer lugar, porque Pablo predicaba la gracia, y la mayoría
de los que seguían a Jesús hasta ese momento estaban teniendo problemas, especialmente las iglesias, problemas con el asunto de la gracia y la ley, y habían hecho una mezcla como todavía sucede hoy, y como consecuencia Pablo se preocupa profundamente por el estado de la iglesia. Y lo que le preocupa a Pablo fundamentalmente es que la iglesia, no importa cuál sea, la de Éfeso, la de Corintio o cualquier otra, tenían problemas serios con la revelación de la gracia y con asumir la gracia por su justo valor y ya, sin preguntarse tanto, sino asumir que Jesús lo hizo y ya, recibirlo, agradecerlo, corresponderle y servirlo por ese amor, no tratando de ganarnos nada. Y Pablo aclara que él como apóstol tiene un problema de aceptación. Nadie tenía problema con los otros apóstoles, pero con el que predicaba gracia siempre hay problemas. Eso no es nuevo, es viejísimo, tan viejo que está aquí en la Biblia. Y Pablo le escribe a la iglesia y le dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo no quería tener una confrontación, digamos, de puntos de vista o de argumentos o de argumentación para defender o no la gracia. Pablo sabía que estaba en lo correcto, que la gracia era el mensaje correcto, y había un fruto imposible de ocultar. Hoy día eso no ha cambiado. Los que predican ley o legalismo siguen atacando a los que predican gracia. Los que predican legalismo siguen tratando de menospreciar y destruir la reputación de los que predican la gracia. Siguen argumentando que el mensaje de la gracia es permisivo para el pecado. Siguen argumentando que el mensaje de la gracia es un evangelio fácil, pero no sé qué Biblia leen cuando Jesús dijo: porque fácil es mi carga y ligera de llevar, o ligera es mi carga y fácil de llevar. No lo dije yo, lo dijo mi Señor Jesús. Pero nosotros le montamos grandes cargas en el hombro a la gente para que se le haga tan difícil seguir adelante o seguir a Jesús, que finalmente hemos diezmado la iglesia, la gloriosa iglesia de Jesús, que en Efesios 5:27 dice que Él mismo se la va a presentar. No tengo yo ni el poder ni la habilidad para presentarle a Jesús. Él mismo se presenta, porque Él es el que la justifica, Él es el que la santifica, Él es el que la salva y Él es el que la suple y la protege. Como les dije en otro mensaje a la iglesia, nosotros hoy somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el verso anterior dice: porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Jesús nos sustenta y nos cuida a nosotros, a todos los que son su iglesia. En este punto tengo que decir que el diezmo que se da con amenazas no proviene de Dios, y mucho menos de un mandamiento. El diezmo fue agarrado y metido por enseñanzas dentro del marco de la ley. Pero el diezmo no nació en la ley. El diezmo nació en la gracia, cuando no había ley. Cuando Abraham no tenía ley, Abraham dio el diezmo de todo
a Melquisedec, que era Jesús. De manera que el diezmo nace no en la ley, el diezmo nace en el tiempo de Abraham, donde no había ley. Y entonces, si es así, el diezmo debe brincar de la misma forma desde Génesis, boom, al Nuevo Testamento, en las mismas líneas y en las mismas argumentaciones que se hicieron en Génesis. Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec después de haber recibido pan y vino, la Santa Cena. El diezmo es el resultado entonces de poder darle a Dios algo de lo que recibo, con la revelación que todo lo que soy y tengo es por su cuerpo y es por su sangre. Al final, Pablo lo resumió: todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Todo lo que usted es y sea, será por su gracia, y no hay otra forma de hacerlo. Esto no ha cambiado, porque esta clase de ministros siguen atacando a cualquier otro ministro que disiente de su mensaje, y usan con argumentación bíblica también ataques contra estos ministerios que predican gracia. En algunos momentos se le ha llamado a esa gracia gracia barata, pero la gracia no es barata. No hay gracia barata. Y le explico por qué. Le explico por qué. El oro es un metal que tiene un precio definido. Ahora, puede haber algo que se llame como oro, pero no lo es. Yo a ese gold field, como le llaman, no le puedo decir oro puro, porque no lo es. Yo puedo reducir tal vez la pureza del oro, pero seguirá siendo oro. Entonces, en la gracia sucede igual. Hay algunos que pueden abusar de la gracia, pero seguirá siendo gracia. Que es cuando empiezan los religiosos a revolcarse. Si yo le digo a usted que usted no pierde su salvación mientras que crea que es salvo, usted dirá: no, la salvación la puedo perder. Mi Biblia no da ningún vestigio de que eso pueda ocurrir. Dice que la cuide, pero jamás dice que la pierdo. Y usted puede estar ahí diciendo: pero pastor, si le decimos a la gente que la salvación no se pierde, se van a ir al mundo. Ellos pueden hacer con su vida lo que quieran, pero no lo manipule con un mensaje a usted que no es la gracia. Yo predico la gracia y le digo a la gente que si pecan, tienen abogado para con el Padre, Jesucristo su Hijo. Que un pecado no es más poderoso que la redención que hizo en la cruz para ti. Si un pecado tuyo puede acabar con toda la redención de Jesús, mi Señor, entonces esa redención es muy débil. Y no funciona así. No funciona así. Y en otro día le demostraré bíblicamente que la salvación no se pierde, que la salvación es más poderosa que su deseo de pecar, y que el Espíritu Santo es más permanente y persistente que sus propios deseos de pecar. El Espíritu Santo puede permanecer por años diciéndote no, 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 no. Y usted peca y peca y peca y peca. Y un día usted entiende en su espíritu que estuvo mal todo el tiempo, pero entonces se retira de ese pecado
Y no puede decir nunca que el Espíritu Santo se apartó de usted. Nunca lo hizo. Siempre estuvo ahí para redarguirle cada día y decirle que no estaba bien. La mayoría de estos predicadores de legalismo son enanos ministeriales, se le puede llamar de alguna forma. Sufren de enanismo, un problema genético que evita el crecimiento en algunos seres humanos. No es lo normal. Lo normal es que un ser humano crezca a su altura de vida, pero hay un problema genético que se presenta y que entonces hay personas que se quedan con estatura baja, se le llama enanismo. Y usualmente, para referirme a alguien pequeño, no de ninguna manera al que padece la enfermedad o el síndrome genético, sino para referirme a la estatura espiritual de estos predicadores legalistas que se quedaron pequeños, enanos. Su mensaje sigue siendo lo mismo: arrepiéntete que te vas al infierno, arrepiéntete y no importa cuánto lo adornen, siempre terminan ahí. Y siempre lo que hay a la iglesia es un psicoterror evangélico, un psicoterror y un psicoterror. De manera que la gente que viene a la iglesia, mucha de la que viene a la iglesia, viene más para huir del infierno que para conocer a Jesús. Vienen a la iglesia más para no estar en condenación que para estar en línea con Jesús o para disfrutar un momento con el Espíritu Santo. Les ha funcionado más a los legalistas amenazar a la gente con el infierno que predicarle el esplendor y amplitud de Jesucristo. Porque el miedo para ellos ha sido más útil que la revelación de Jesús. Pastor, ¿quiere decir que si yo no voy a la iglesia puedo ser salvo? Mi Biblia por ningún lado, yo lo he buscado, búsquelo. Dice que el que fuese a la iglesia constantemente y fuese, este será salvo. No dice eso. Dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Y hay otro verso más simple que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que pasa es que estos mensajes no son negocio. Eso ataca el imperio económico de la manipulación y el psicoterror. Y la única forma de que estos pequeñitos predicadores de legalismo superen el tamaño del predicador de la gracia es echando al piso la reputación del predicador de la gracia. Pero les puedo advertir a estos predicadores legalistas que atacan con sus mensajes a los que predicamos gracia, que aunque nuestra reputación la tiren al piso, ellos seguirán siendo enanos espirituales. Y nosotros seguiremos siendo lo que somos para Dios. Porque al final del día, los que predicamos gracias, predicamos a Jesús. Siempre, si es un predicador de gracia balanceado, va a hallar a Jesús por todos lados. Va a conseguir a Jesús por todos lados. Aun cuando van al Antiguo Testamento, es para mostrar a Jesús, para mostrar su gracia y su bondad, y no para extraer un mandamiento o una ley del Antiguo Testamento y ponerlo aquí. No, de ninguna manera. Vamos a mantenernos en 2 de Corintios.
para ver algunas características de estos ministros de su gracia, porque es aquí en esta carta donde Pablo dice en el capítulo 3 que somos ministros del nuevo pacto, y hace un desarrollo integral en todos los capítulos de Segunda de Corintios, porque entendemos, y deben todos entenderlos, que la Biblia no fue escrita con capítulos y versos, sino que era toda una carta corrida, diferentes ideas pero conectadas o interconectadas unas con otras. Y hablando, podríamos decir que en Segunda de Corintios se trata de un ministerio diferente, y este ministerio lo puntualiza Pablo diciendo: son ministros, o fuimos constituidos ministros de su gracia, o ministros del nuevo pacto. Aclara que ese pacto viejo es un pacto de muerte y condenación. Pablo lo aclara muy bien en el capítulo 3, y aclara que la gracia es lo único que nos puede meter en vida eterna, y lo deja muy claro después que usted quiera leerlo. Pero he hallado algunos puntos que se corresponden a esta clase de ministerio que Jesús quiere en la tierra. No es lo que yo quiero. Yo quisiera ser igual que todos para que no me tiren tanta piedra, y quisiera predicar mensajes que todos acepten. Al final del día, lo que yo quiero con esos mensajes es que goce de aceptación de la gente. Pero cuando usted es predicador de la gracia, usted no quiere ni lo hace por la aceptación de la gente, sino por la aceptación de Dios y la aprobación de Dios. Lo que yo busco es lograr alegrar el corazón del que me salvó, del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora yo le sirvo no por lo que yo me puedo ganar, sino por lo que ya Él me dio por su amor y gracia. Él me lo dio, ya lo tengo. Yo no hago esto para ganarme la vida eterna, ya yo tengo vida eterna. Y yo tengo la vida eterna no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso lo tengo con mucho respeto, reconocimiento, y quiero siempre reconocerlo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 24 dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El primer punto es que los ministros de su gracia no se enseñorean de la iglesia, sino que colaboran con su gozo, fortaleciendo su fe. Porque al final del día, los que lo va a mantener firmes a ustedes es la fe. Nada más lo va a mantener firme. La fe en su gracia, en lo que Él hizo, que me bendijo a mí muchísimo durante todo este proceso. Soy miembro de su cuerpo, soy miembro de su carne, y soy miembro de sus huesos. Soy miembro de su cuerpo sano, soy miembro de su carne sana, y soy miembro de sus huesos sanos, que me he mantenido firme en este proceso, que nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo me cuida y me sustenta a mí. La gracia te genera una sustentación de fe. Pero es importante resaltar que los ministros de su gracia no se enseñorean de la iglesia que Dios les da, porque el Señor de la iglesia es Jesucristo, no somos nosotros. Y empezamos a manejar a la iglesia como que si la iglesia fuese nuestra. Nosotros podemos velar por el alma de la iglesia, pero no podemos jamás hacerla nuestra propiedad. Y lo que le estoy diciendo es muy delicado, porque muchos pastores creen que la iglesia es suya. No, la iglesia nunca será suya. La iglesia es de quien murió por ella. La iglesia es de aquel que la cuida y la sustenta. Eso entonces, ¿qué hace? Fíjese bien lo que dice: colaboramos para vuestro gozo.
el ministro de su gracia quiere una iglesia alegre, quiere una iglesia victoriosa, quiere una iglesia que se mantenga en un nivel alto. Y sí, se lo puedo decir, de fe, pero también de emoción. Usted no puede seguir viniendo a la iglesia arrastrando los pies. Y lo peor es salir de la iglesia arrastrando los pies, sintiéndote peor que lo que entraste. Lo que debería ser un lugar para que tú salgas de ese momento emocional se convierte en un lugar que te hunde más en tu problema emocional. Porque los pastores llegamos a creer, bueno, no, gracias a Dios, Dios me libró de eso, pero llegan a creer que la iglesia es suya. Esta es mi iglesia. Qué error. Jamás será tu iglesia, precioso pastor. Será siempre la iglesia de Jesucristo, que por gracia tú pastoreas. Y dentro de ese respeto que vemos en Pablo como un ministro de su gracia, dejando claro que ellos estaban ministrando como ministros para cosas muy puntuales. En primero de ellas, reconocer que no eran los señores de la iglesia ni los propietarios. En segundo lugar, reconocen que su servicio es para colaborar con la alegría y el gozo de la iglesia. Y por último, entiende que la iglesia está o va a estar firme es por la fe en Jesús y no por la fe en el pastor. Y podemos tener, entre comillas, tremendos pastores, hombres o mujeres santas de Dios. Cuando me refiero a hombres y mujeres santas, fueron hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo. Y podemos tener hombres y mujeres con muy buen ejemplo y conductas, pero eso no hace que ese predicador sea el propietario de la iglesia, y mucho menos hace que puede impedir que alguien que quiera pertenecer a su redil pertenezca. Y usted ahí está diciendo, ajá, ¿y los divisionistas? Bueno, le voy a comentar algo. Yo no sé si alguna vez aquí alguien se ha llevado un grupo. Parece que ha ocurrido en algunos momentos. Y usted dirá, pastor, pero usted no sabe. No, fíjate, no me he preocupado por eso, porque yo sé que estoy pastoreando de acuerdo a los estándares de Dios. Y la gente no es mía. La gente viene a este lugar por voluntad propia. Y se pueden ir por voluntad propia. Y muchas veces lo he dicho desde este púlpito: si usted no se siente bien aquí, si usted no cambia como usted quisiera cambiar, tal vez el problema sea la iglesia o la congregación. Y le he invitado algunas veces a esta congregación o algunos de esta congregación y le he dicho: busquen otra. Aquel día que parece ser Pedro, no recuerdo, no lo dice la Biblia. Si fue Pedro, fue otro. Señor, dura es esta palabra. Y Señor, la gente se está yendo por tu mensaje. Jesús ni se inmutó. Jesús le dijo: ¿se está yendo la gente? Sí, Señor, se nos está yendo la gente. Bueno, ¿y vosotros también no se quieren ir? Yo no estoy preocupado. Todos los intentos de divisiones que han hecho algunos que en algún momento se creyeron o pensaron o no estuvieron de acuerdo conmigo y quisieron llevarse grupos, esos grupos, bueno, después de haber pasado todo el revolcón, regresaron acá. Nadie los buscó. Yo no dije desde aquí,
fulanito de tal está dividiendo la iglesia. Dale. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor Jesús. Y mi Biblia dice que Él la sustenta y la cuida. Entonces hago como Pablo, orando que Dios los libre de lobos rapaces, orando que Dios los libre de engaños y de palabras engañosas. Pero puedo llegar hasta ahí. Y les voy a decir una cosa, pastores. Si ustedes se preocupan tanto por eso y se ocupan tanto de eso, jamás van a crecer. En una congregación de este tamaño, yo no sé quién viene a dividir. Y si yo empiezo a moverme en el don de la sospecha, y empiezo a sospechar de cuanto haga una reunión de oración o algo, bueno, voy a acabar con la iglesia. Voy a acabar con la iglesia. Cuando por lo menos algún pastor que se envía o abrió una iglesia en algún estado del país y de repente se está abriendo otra, y hemos tenido cosas tan extremas como una ciudad de 1 millón de habitantes con una sola iglesia Maranata, y cuando se intenta abrir otra iglesia Maranata dice: aquí no cabemos los dos. Tontería. No caben los dos en una ciudad de 1 millón de personas. ¿Y cuánta gente tienes? Tengo 100. Wow. Uno está esperando que le digan: tengo 600,000 personas en mi iglesia. Entonces sí, definitivamente el otro viene por 500,000 más 600 es 1.100.000, es 1 millón de personas. No caben. Tienes razón, no caben los dos en esa ciudad. Pero cuando me dice que tiene 100, yo digo: entonces, ¿para qué estás reclamando 999,000? Perdón, 999,000, sí. 900. Si tiene 100. Pero hemos llegado no solamente a creer que la iglesia es de nosotros, sino que la ciudad es de nosotros, el municipio es de nosotros, el país es de nosotros. Al final del día, compra colirio para que veas. Y usted dirá: ¿por qué, pastor, saca eso de contexto? No, lee Apocalipsis. Dice: tú que dices que te has engrandecido. Porque solamente el que dice: este país es mío, es más grande que Dios, que la está reclamando para salvarla. Hemos caído en semejantes disparates de celos estériles, de competencia sin ningún premio, mientras que las almas siguen perdidas en la calle, mientras que la desesperación de las almas sigue llegando al cielo, mientras que el cielo sigue preguntando: ¿pero a quién tenemos ahí? Ay, pero todos están ocupados compitiendo entre ellos, peleando entre ellos, mordiéndose entre ellos, reclamando cosas que nunca conquistan. ¿De dónde viene eso? De este verso tan sencillo: no nos enseñoreamos de vuestra fe. No nos enseñoreamos. No nos podemos enseñorear de lo que Dios por gracia nos ha dado. ¿Usted cree que esta iglesia es el resultado de un golpe de suerte o es el resultado de un trabajo arduo? Todo trabajo tiene recompensa. Pero esto es el resultado de la gracia de Dios.
en no estar compitiendo con nadie en esta ciudad, y menos en este país. Todo aquel que quiera venir a salvar, a buscar y a salvar lo que se ha perdido, bienvenido. Juntemos esfuerzos y trabajemos para el Señor, el mismo Señor que servimos. Ningún problema. Un ministro de la gracia de mi Señor Jesús jamás se enseñoreará de su iglesia, de su iglesia, de su iglesia. Porque yo voy a pelear para que usted sea santo. Él mismo se presentará, una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él mismo lo hará. Jesús es capaz de presentarse a sí mismo una iglesia como ella, porque Él es el único capaz de santificarla, el único capaz de justificarla. Por más que yo predique contra el pecado, como algunos quieren justificar la condenación y el señalamiento, jamás voy a poder redarguirlo. Usted puede convencerse por argumentos míos en este momento, pero lo que salga por aquellas puertas, usted no dejará su pecado. Porque la gente no deja el pecado porque otro le dice. La gente deja el pecado cuando el Espíritu Santo le redarguye y le convence, y luego decide dejarlo. Es como que nos enfrasquemos a decirle que algo es malo. Yo le voy a dar a los pastores que me oigan, no se está transmitiendo, pero cuando lo oigan, la caja de cigarrillos, no sé en otro país, pero aquí en este país la caja de cigarros dice advertencia, y dice claramente que se ha determinado que el fumar cigarrillos es nocivo para la salud. Hay otras advertencias más fuertes. Dice, genera cáncer y es mortal. Algunas cajas de cigarros son más enfáticas. Y sin embargo, usted tiene a ese hombre o esa mujer en el lugar, en el expendio, diciendo, dame una caja de cigarro. La abre, lo lee mientras y la sigue leyendo. Advertencia. No. ¿Sabe lo que yo debo hacer con ese hombre o esa mujer que fuma? Hacerle notar más el valor de la salud. Y en un momento él dice, yo quiero ser saludable, y para ser saludable tengo que eliminarme cosas que me pueden hacer daño, y creo que voy a eliminar el cigarro porque de verdad esto me hace daño. Fue su decisión, pero en vez de decirle que el cigarro era malo, lo convencí que la salud es importante. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Para qué le voy a convencer yo a usted que el pecado es malo? Voy a decirle que la gracia tiene poder sobre el pecado, para que usted pueda ser libre de ese pecado y pueda apartarse y pueda tener una vida más saludable espiritualmente. Ahí mismo vamos a ir de capítulo en capítulo. En el capítulo 2, en el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En Cristo. Jamás, pastores, ministros de su gracia, se predica por comercio ni por dinero. Nunca, jamás. Exigiendo ofrendas o exigiendo cosas. Hasta ahora yo he tenido que pagar siempre y seguiré pagando para servir a mi Señor.
Nadie me paga por hacerlo. Digo, nadie humano. El cielo me paga. El cielo me sustenta porque Jesús es responsable conmigo. Pero no tengo yo que hacer un petitorio especial. ¿Sabes cuántas formas tenemos nosotros para hacer eventos cobrados y eventos donde se cobren matrículas con la influencia que tenemos, y no lo hacemos? Entonces no torcemos la palabra falsificándola para predicar algún tipo de mensaje que se acomode a la iglesia que lo está recibiendo, para entonces tener yo una aprobación y terminar teniendo la ofrenda o la remuneración que se quiere obtener. Pablo dice, no somos así. No somos así. Diga usted, pastor, no somos así. No somos así. Si otros son así, allá ellos. No los critico porque no es mi asunto. Pero nosotros no somos así. Y ahí está. Pablo dice, pues no somos como muchos. Otra traducción dice, nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Durante la pandemia, cuando me reunía con la administración de esta iglesia, les hacía énfasis: no voten a nadie. Tratemos de mantenerlos a todos lo más que podamos, lo más que podamos, lo más que podamos. Siempre atendiendo a la gente, no pensando en el bolsillo nuestro, sino en el bienestar de la gente. Entonces, cuando predicamos, predicamos con sinceridad delante de Dios, como de parte de Dios. Lo dice el verso, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dentro de Cristo, sabiendo que le hablamos a la novia o a la prometida de Jesús. Y eso es muy delicado. Yo estoy sacando de mi léxico la palabra prosperidad para cambiarla por provisión. Porque la prosperidad puede abarcar muchas cosas egoístas, personales, individuales, desmedidas. Pero la provisión siempre viene para algo puntual. La provisión viene para apoyar lo que Dios te dio para hacer. Y dentro de esa provisión, Dios te va a sorprender en darte más abundantemente de lo que tú has pedido o has pensado, porque es según el poder que actúe en ti y no según tu necesidad. Y Dios te va a dar, pastor, con todo te lo aseguro, Dios te va a dar casas, carros en plural, buena vida, porque Él no quiere que sus hijos vivan mal. Pero mi visión no puede ser esa. Porque si mi visión es la casa, entonces la provisión que sería para la visión no es del reino de Dios, es mi propio reino. Pero cuando yo hablo de provisión, estoy hablando del dinero o de la herramienta o los recursos que Dios te va a dar. No solamente estoy hablando de recursos financieros, sino también recursos humanos. Pastor, usted puede terminar teniendo dinero sin gente idónea. Y eso es peor todavía. Y que se rodee de un montón de pirañas. La gente tiene un valor. Mi Biblia dice que la gente que Dios nos da para el ministerio son un regalo de Dios. Y como regalo vienen, y como regalo los tratamos, y como regalo los mantenemos. Porque no hacemos nada por comercio. Nosotros
No somos así. Aclaro que si otro es así, es su asunto. No voy a decir que se va para el infierno. No voy a decir que les va a caer un rayo y los va a partir en dos. No, yo dejé eso hace tiempo atrás. Me tiene sin cuidado. O sea, no es mi asunto. No es mi vida para con Dios. Ni es la vida de los que tengo bajo autoridad. Ni es la vida de los que puedo influenciar. Es la vida del que no quiere ser influenciado y quiere vivir para las cosas que tiene y no para las cosas que debe vivir. Entonces es su decisión. Pero no perdamos tiempo, pastores, en atacar a esta gente. Es decir, porque ellos tienen éxito, porque manipulan, porque, bueno, hagan todo lo que quieren. Manipulan, venden cosas, recogen ofrendas manipuladas. Háganlo. No los voy a atacar por eso. Voy a atacar la forma, no lo voy a atacar a ellos. Y yo sé quiénes son con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque Dios me instruyó en plantear un mensaje y que la gente que lo oiga corra con él o no lo haga. Es su decisión, no es la mía. ¿Y sabe qué? Yo vivo tranquilo, en paz absoluta. Tranquilo, no hay problema. ¿Que me engañaron? Bien, allá el que me engañó. ¿Me traicionaron? Allá el que me traicionó. Es su asunto, no es el mío. Yo sigo siendo leal. Allá el que traiciona, ese es su asunto. Pastor, sea feliz, sea libre. Si usted vive para Dios, es libre de vivir para Él. A usted las traiciones, bien, es su problema. Que alguien habla mal de mí, es su asunto. Tal vez tenga razón, tal vez no, no lo sé. Nadie es perfecto. Es que no me gusta cómo habla golpeado. Bueno, usted tiene el derecho de buscar un predicador que le hable como usted quiere, porque esa es su decisión. Usted escoge el papá espiritual que quiere, y usted escoge el ministerio que quiere, y usted escoge la iglesia que quiere. Digan otra vez lo que quieran decirlo. Nosotros no somos así. Le voy a volver a leer ese verso 17 del capítulo 2. Pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El punto 3 está en 2 de Corintios capítulo 4. Poco más adelante dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El reconocimiento absoluto de quién manda. Esto es de Jesucristo, pero mando yo. Esto es de Jesucristo, pero aquí se hace lo que yo digo y quiero. Y si alguien no me cae bien, es de Jesucristo, pero lo voto. Sí, hemos llegado a esos puntos de brutalidad espiritual. Los ministros de su gracia, como Pablo, decían: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros hoy, lea esto, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pone al pastor no como el Señor de la iglesia, sino como el que sirve a la iglesia. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? No como el mandamás, no como el capataz, no como el mandadero, sino como el servidor. Queriendo siempre hacer un servicio a la iglesia. ¿Por qué lo hace? Por amor a Jesús. Por amor de Jesús. Por eso es que no podemos tener ministros que amen más el éxito que a Jesús. Porque entonces ya lo que hacen no lo hacen por amor a Jesús, sino por deseo y ambición de éxito.
quiere que le diga algo? Algunos que son así logran tener éxito, o cierto éxito. Y no voy a entrar en descalificar a algunos ministerios, porque no me llamó Dios a eso. Jamás voy a hacer descender mi estatura espiritual atacando un ministerio porque no estoy de acuerdo, o porque no se predica de la forma que yo predico, o que a mí me gusta predicar. Al final del día, ese pastor tendrá que ver al dueño de la grey, que es Jesucristo, y dará cuentas a Él. No es mi asunto, no es mi iglesia como tal, es la iglesia de Jesús. Yo tengo parte, una minúscula parte de esa iglesia de Jesucristo en el mundo, y voy a ocuparme de atenderla, de enseñarla, de influenciarla de la forma bíblica, con el Espíritu Santo y con el mensaje correcto. Si otro lo hace de otra forma, es su asunto. Un ministro de su gracia ve a la iglesia como un objeto de servicio. El objeto es servirle, y no ve a la iglesia como un objeto de ambición, de conseguir su éxito. No cuenta las cabezas como dinero, no cuenta las cabezas como números, sino que las ve como almas pertenecientes al cuerpo de Cristo. Y cuando sirvo al cuerpo de Cristo, a Cristo sirvo, porque lo hago con amor hacia Él. Repito, no puede haber un ministro de su gracia que tiene más amor al éxito que a Jesucristo, porque terminarán viendo la iglesia como un objeto y un instrumento de su ambición, y no del servicio por amor de Jesús. Número 4, 2 de Corintios 10, verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, estoy leyendo la Biblia, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, son brutos, necios. El que se compara consigo mismo o se compara con otro hermano no es juicioso. El original dice: son necios. ¿Para qué yo quiero tener más gente que tú para ser superior a ti? ¿Para qué yo ostento? Y aquí algunos sí se van a incomodar. ¿Para qué yo ostento cuánto oro o cuánto ayuno, si no es para impresionar al que me oye? ¿Sabe que orar y ayunar es una intimidad con Dios, con su Señor? Eso equivale, para que tengan claro esto y lo puedan medir, a que yo esté con mi esposa en la intimidad y me pare a que decir lo que ella y yo hacemos en la intimidad. Yo podría decirle que el que ostenta todo el tiempo de sus ayunos y de su hora de oración es pornográfico evangélico. Se llama pornografía evangélica. La intimidad entre mi esposa y yo es entre ella y yo. La intimidad entre tu Señor y tú es en tu Señor y tú. No debe enterarse alguien más de lo que tú haces en tu intimidad con el Señor. ¿Y cuánta intimidad tienes con el Señor? Aleluya. Cuando no era cristiano y tenía amigos, era un muchacho, pero siendo muchacho jamás me pareció bien que en algunas reuniones de muchachos de hombres, algunos de ellos empezaran a hablar de todo lo que hacían con la novia y cómo lo hacían. Y saben lo que aún a mi temprana edad percibía en esas digamos descripciones, era ego.
era tratar de demostrar lo machote que soy. Cualquiera que ostenta desde el púlpito, oh, cuánto ayuno y cuánto oro y cuánto busco a Dios, está sencillamente ostentando a la gente de su intimidad con su Señor. Es que quiero ponerlo de forma que lo puedan entender. Y puede ser un poco dramático y descriptivo, pero tengo que hacerlo porque así es. Así es. No leo cuántos días de ayuno y todo esto los hombres de Dios del Nuevo Testamento tenían, y hacían muchos. Pero cuando se paraban en un púlpito no era para ostentar sobre toda su intimidad con Dios, sino para hablar la palabra de Dios y el mensaje de Jesús a la gente. Estos ministros que necesitan compararse con otros, compararse consigo mismos y exponer su intimidad con Dios ante la gente, solamente quieren validarse ellos. Validarse. Como aquellos muchachos que contaban lo que hacían con sus novias y cómo lo hacían. Querían validarse como hombres. Querían decirle a los que estábamos ahí lo machote que soy. Y los que ostentan desde el púlpito quieren decirle a usted, mira lo espiritualote que soy. ¿Qué equivale a ser un machote en esa línea? Al final del día, estos machotes necesitan ostentar de lo que hacen con su novia o con su esposa para poder alimentar su ego y sentirse machote, porque si no, no se sienten machote. Es decir, ellos son de acuerdo a la exposición de ostentación que hacen. Estos predicadores son de acuerdo a la ostentación que hacen, porque si no ostentan de su intimidad con Dios, piensan que el mensaje no lo van a recibir ahí, cuando el único que da testimonio a mi espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué yo preocuparme del asunto de la impresión, estaba en 40 días de ayuno y Dios me habló a mí, me dijo que todos ustedes en una cuerda de pecadores, toditos. Entonces usted que cuando no desayuna se volvió loco, y cuando tiene hambre se pone de mal humor. Dice 40 días, Dios mío, 40 días. Bárbaro. Este hombre o esta mujer es mi pastor porque ayuna 40 días. ¿Dónde está el testimonio del Espíritu? ¿Dónde está la edificación de mi alma? Razones por las cuales yo tomo esas decisiones. Esas ostentaciones vienen para poder manipular bien el grupo que tengo abajo y poder hacerme ver tan alto que ellos se queden abajo. Esos no son ministros de un nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto no están comparándose, haciendo comparaciones y mucho menos haciendo ostentaciones comparativas de ninguna manera. Lo que yo oro, lo oro porque a mí me place estar con mi Señor. Yo no le voy a decir a usted cuánto tiene que orar, ese es su problema. Es más, si usted quiere no ore, eso es su asunto. Pero pastor, ¿me voy al infierno? No, al cielo, claro. Así que en mi intimidad con Dios me entero de cosas que Él quiere que yo me entere, de decisiones que debo tomar, que Él me dirige o me dice de forma clara cuál es la dirección correcta. Y yo logro entonces en mi intimidad con mi Dios avances que no logro si no lo hago. De manera que yo lo hago por una revelación clara de querer estar con mi Señor. No tiene nada que ver. La oración no lo va a salvar del infierno.
la oración no lo va a llevar al cielo. Lo único que lo salva y lo lleva al cielo es Jesucristo y la fe en Él. ¿De qué lo salva la oración? Lo va a salvar de la mala decisión que está tomando. De eso sí lo va a salvar. Porque en su intimidad el Espíritu Santo le va a revelar: no es por aquí, es por allá. No te metas aquí, haz esto. Porque los que somos hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo. La oración es el momento cuando yo con mi Señor, Él por su gracia me revela cosas y yo puedo hacerlas en ese sentido. Y se generaron esos movimientos de oración que terminan siendo siempre desviados. Se desvían de esto y empiezan a imponerle a la gente un asunto que no tiene nada que ver con la verdad. Nada que ver con la verdad. Que si no oran por lo menos 1 hora están en pecado, o casi en pecado. Y si oran 2 están casi volando. Y si oran 3 están en una nube. Y si oran 4 ya no tocan el piso. La desvirtuaron, la desviaron. Por eso son movimientos de oración que han empezado con sencillez y con búsquedas genuinas de Dios. Cuando lo agarra un líder y lo exprime y lo quiere hacer una corriente que le meta dinero en su bolsillo y fama a su nombre, se desvanecen rápidamente en el tiempo. No hay un movimiento de oración más poderoso que aquel que usa el amor como el vehículo para orar. El amor a Dios en primer lugar, el amor a mi familia y el amor a los perdidos. El amor a la iglesia es el vehículo más poderoso para intimar con Dios. El amor, porque a Dios lo movió el amor, a mí me debe mover el amor. Así que no nos comparemos con nadie, para nada. No se compare conmigo ni yo con usted. No tiene ningún sentido hacerlo. Ningún sentido. Es que yo quiero ser como Él. Sea como Cristo. Sea como Cristo. Cuando Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, no lo dijo porque Él era como Cristo. Lea su Biblia, no la interprete. Estaba hablando de la línea de obediencia. De la línea de obediencia, pero no de la vida. Nadie ha igualado la vida de Jesús ni lo hará. Nadie podrá decir un día: sean como yo. No. Porque el modelo de la imagen a cual usted se transforma es la imagen de Cristo. No la imagen de Javier Bertucci, ni la imagen de cualquier líder del mundo, sino la imagen de Cristo. Y eso debe quedar claro para la iglesia. Los liderazgos son apoyados por el Espíritu Santo y se siguen por la dirección del Espíritu Santo, y Dios los levanta por medio de su gracia. Pero hay que envanecerse mucho para llegar a decir: imítenme a mí y no a Cristo. No. Segunda de Corintios capítulo 11. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo tiene un asunto con la iglesia de Corintios, y es que los corintios eran curiosos. Y le empezaron a venir unos predicadores que empezaron a mezclar la gracia con la ley, o con las observaciones de la ley. Y una de las cosas más enfáticas, y después averigua con calma, era el asunto de los sacrificados a los ídolos. Los animales que se sacrificaban a los ídolos en toda esa cultura, luego eran vendidos en los mercados, porque la gente no desaprovechaba el toro que mató, o la cabra que mató, o el ovejo que mató. Lo mataban en honrar a sus dioses, y después la llevaban al mercado para venderlo. Y sorprendentemente, un hombre del calibre de Pedro había caído en el asunto hipócrita de que cuando
venían los judíos de nacimiento, los judíos que judaizaban. Entonces él llegaba y se sentaba con ellos y judaizaba, apoyando todas las enseñanzas de los judíos, especialmente lo de los animales ofrecidos a ídolos. Y después, cuando los judíos se iban, entonces no tenía problema y comía lo de los ídolos. Y Pablo lo agarró en el asunto y lo regañó públicamente por el asunto. Y lo resumió tan sencillamente Pablo: qué practicidad la gracia. Dijo: bueno, pongámoslo en blanco y negro. Después que yo oro por los alimentos, sea que hayan sido ofrecidos a cualquier demonio por ahí, no me importa. Después que yo oro por los alimentos, son santificados para mí. Y todo lo que yo toco con mi oración y con mis manos es santo para mí. ¿Alguien oyó eso? Así que no andamos por allí generando superstición evangélica, por llamarlo de alguna forma. Se llama esoterismo evangélico. No, yo no entro ahí, no toco eso, porque ahí está un brujo. Y yo digo, si yo tengo que estar huyéndole a donde los brujos van o lo que los brujos tocan, yo reconozco abiertamente que ellos son más poderosos que lo que yo tengo. Una oportunidad estaba con un alto funcionario de gobierno, y cuando entré en su oficina tenía ¿cómo se llama esto? Auyamas. Tenía frutas. Tenía una mujer montada en un animal, desnuda, y varios, uno negro, otro. Tenía todo una cosa montada. Tenía unas velas rojas, unas velas blancas. Y yo paso, me siento frente a esa cosa que había ahí. Y él me dice: pastor, disculpe, vamos a otra oficina. Yo digo: bueno, sí, claro. No, lo digo porque las veces que aquí han venido personas como usted, que son cristianas y eso, cuando ven esto, dice que no quieren entrar o que se vayan a otro lugar, pero que ellos no van a estar aquí. Yo le digo: no, yo no tengo ningún problema, podemos hablar aquí, tranquilo. Y me dice: pero ¿a usted no le importa? Yo digo: no, para nada. Porque aquí yo soy santero, me dice. Yo digo: bueno, seguro, me imagino, por todo esto. Seguro que eres. Es curioso, pastor, porque ustedes son bien frontales, y donde está esto, ustedes no. Porque aquí ha pasado eso. Yo dije: mire, yo vengo aquí a una reunión con usted, y mi Dios, en el que yo creo, no está fuera de mí. El Dios en que yo creo está en mí. Y es mucho, con todo respeto le digo, es mucho más poderoso que todo eso que usted tiene ahí. Le dije: con esa auyama se hace una buena crema de auyama, muy buena, le dije. Con esas frutas se hacen unos jugos riquísimos. Pero eso que usted tiene ahí no se lo puede tomar ni se lo puede comer. En cambio yo sí. Y el Dios que yo tengo es mucho más poderoso. Y lo que me toca no me afecta, pero lo que yo toco lo afecto.
Y el hombre se turbó tanto. El hombre no sabía qué responder. Me dijo, bueno, sí, ajá, sí. Estaba completamente confundido. Y hablamos y se veía nervioso. No es posible que hoy día la iglesia tenga tanta superstición y tanto esoterismo evangélico predicado por ministros que en vez de matarle esa clase de superstición y aclararle ese esoterismo, lo utilizan para su propio beneficio. Y Pablo le dice, esa gente que ha venido aquí predicándole esas cosas han sido mejor aceptados por ustedes que nosotros cuando le decimos que eso no está bien. Pablo está reclamándole a la iglesia que él ha predicado un evangelio puro, un evangelio sin esoterismo, un evangelio sin supersticiones, a veces es rechazado en su mensaje, pero otros que vienen con supersticiones y con esoterismo son aceptados de mejor manera. Lo mismo que sintió Pablo, porque Pablo dice, ven acá, si viene uno por ahí a enseñarles esoterismo y malas mañas y hechicería evangélica, ustedes vienen a oírlo y emocionados. Pero si soy yo, entonces se me ponen duros. En la semana no vienen a la iglesia, pero si viene un profeta de un lado raro o de un lugar raro, ustedes vienen y son más abiertos a esa persona y hacen lo que esa persona dice. Pero si yo se los digo que está mal, entonces ustedes dicen, no, eso no es así. Y Pablo dice, óiganme, yo tengo una predicación genuina, sin engaño y fundamentada en Jesús. Eso sí tengo. Y ahí está, si quiere pongan el verso. Dice 3 cosas que tienen los ministros de su gracia. Tenemos una predicación genuina, sin engaño y fundamentada en Jesús. Padre Santo. Segundo de Corintios capítulo 11. A ver qué hora es. Verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando netamente de la gracia y la ley. Pablo está predicando frontalmente contra los que están predicando una gracia mezclada con la ley. Y están diciendo que estos que se están presentando como apóstoles, que están haciendo una mezcla entre la ley levítica y la gracia que a Pablo se le ha revelado y le ha predicado a la iglesia, está diciéndole que estos son falsos apóstoles. La falsedad, esto es grave lo que le estoy diciendo, pastores, porque resulta que cualquier persona que mezcla la ley con la gracia se hace falso. Se hace falso. No lo digo yo, no lo digo yo. No, quien me oiga mañana no la agarre conmigo. Yo no lo dije. Lo dijo Pablo y se lo dijo a los de Corintios. Y le dijo, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos. Y lo que tienen es un disfraz de gracia, pero no la están predicando. No la están predicando. Pablo con celo predicaba la gracia a la iglesia y le decía, no se dejen engañar. La ley pasó, no pueden vivir según la ley. Y lo aclara más adelante en epístola a los romanos, cuando le dice, los que quieren justificarse por la ley, de la gracia habéis caído. Siendo más enfático, más determinante, creo que Pablo escribió esta carta a los Corintios mucho antes que se convirtiera en un apóstol más firme con la gracia.
Y Pablo con celo santo, con un celo por la iglesia que él había fundado, que él había alimentado, que él había predicado constantemente y atendido constantemente, les escribe con mucha definición y les dice: son falsos, no son verdaderos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que si hubiesen sido evidentemente falsos los hubiesen recibido? No. Si a usted se le monta aquí un predicador con unos collares, con colmillos de perro y un montón de cosas, o sea, usted lo ve montando y usted dice: no, yo me voy, yo no voy a oír a este loco. El asunto de la falsedad es que tiene que mezclarse con lo falso y lo verdadero para que sea aceptado. Cuando usted tiene una medicina fea, ¿qué hace? Tráeme agua. Se toma la cuchara y ¡sac! Un vaso de agua. Quiere mezclarlo. Porque ¿qué es lo que ocurre con lo falso? Que se disfraza, como dice Pablo, de lo verdadero. Nadie pone un remiendo nuevo en vestido viejo, y nadie pone un vino nuevo en odres viejos. Nadie lo hace. Jesús dice: nadie lo hace, nadie. Nadie cuerdo, nadie con 4 o 5 o 6 dedos de frente, nadie que tenga cierto grado de coeficiente intelectual e inteligencia puede mezclar la gracia con la ley y pensar que va a obtener resultados correspondientes. Pastores, todos queremos crecer. ¿Quieren crecer? Prediquen la gracia. Así de simple. Siempre va a haber quien le diga a usted, pastor, líder, que los que crecen es porque predican liviano. Estoy cansado de oír eso, porque los fracasos y la falta de crecimiento se justifica con una pureza de la sana doctrina. Tiene una cosa nada que ver con otro. Nada que ver con otro. Lo que pasa es que si el predicador lo que hace es latigar y latigar y latigar, y yo soy el dueño de las ovejas, yo soy el señor de las ovejas, ¿usted cree que yo le voy a mandar unas ovejas a un pastor que lo que le da es látigo limpio? No, les voy a mandar mis ovejas a otro pastor que me cuide las ovejas, que me las lleve a comer pasto, que me las lleve a tomar agua, que crezcan, que engorden. Y como consecuencia, pastores dan lana. La consecuencia de la lana es la buena alimentación de la oveja. Entonces, no se molesten porque sus ovejas no dan lana. No dan lana porque están flacas, raquíticas, parecen un espanto. Han terminado mordiéndose entre ellas. Claro, lo tienen que hacer. Porque cuando no hay pasto empiezan a morderse las canillas unas con otras, las piernas, y no dan lana. Pero cuando el pastor se ocupa, como Pablo, de dar el mensaje correcto para alimentar a las ovejas de forma completa, y se ocupa de que las ovejas estén en la condición que deben estar, las ovejas empiezan a crecerle la lana y no tienen ningún problema en dársela después. Ningún problema. Voy a decir esto, porque no quiero que lo aprovechen algún listo, pero los pastores de ovejas, para que ustedes tomen esto como información, los pastores de ovejas de oficio cuidan a sus ovejas, le dan buena comida y finalmente las afeitan.
y las acuestan y le pasan una máquina y queda un cerro de lana y sale la oveja pelada, pero vuelve a crecerle de nuevo. El asunto es que funciona así. Después de la primera y la segunda trasquilada, se llama así, ya no necesita la oveja ser tumbada. La oveja empieza a entender que la contraprestación de ser atendida, de ser alimentada, de ser cuidada de los lobos, de ser arreadas y llevadas a un corral seguro siempre, es darle algo que yo lo doy solo. Las ovejas dan sola la lana. Usted no hace nada para que le crezca la lana, pastor. Esa crece sola, con una buena alimentación y un cuidado. Y luego las ovejas no tienen ningún problema en darle la lana. Ningún problema. Cuando las ovejas, lea, oyen el sonido del motorcito de la trasquiladora o de la afeitadora, todas se vienen hacia la puerta o hacia el lugar donde van a ser afeitadas, porque todas quieren dar su lana al buen pastor, al pastor que las cuida, al pastor que las alimenta, al pastor que hace que no la toquen los lobos, al pastor que hace que puedan parir 2 y 3 ovejitos, porque está bien alimentada. Entonces, el principio de la lana no es la lana. El principio de la lana es atender y alimentar a la oveja. ¿Oyeron, pastores, que vean mañana este mensaje? Ahora, pastores, si ustedes todos los días trasquilan a la oveja, nunca le va a crecer lana. Y es normal ver en estos templos de legalismo, es normal ver ovejas flacas, se le ve el hueso porque no tienen lana. Están más pelados que todo el tiempo andan pelados. No me voy a meter ahí. No. Siete y último. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguna os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Pablo tiene un punto contra la iglesia de Corintios. Es que la iglesia de Corintios se volvió una iglesia sensacional. Y la iglesia sensacionalista siempre está buscando algo sensacional. Cuando hablo sensacional es de sensible, que sienta, toda basada en emociones. Por eso cualquier habilidoso puede hacer desastres con la persona emocional que nunca lee su Biblia, que no la sabe porque nunca la lee, y que se la pasa oyendo cuánto mensaje hay. Piensa que oír todo está bien. No está bien. Yo no puedo oír todo lo que dicen los agnósticos, o todo lo que dicen los santeros, o todo lo que dicen sencillamente por oír. Yo estoy afinando mi oído a lo que Dios me dice. De manera que yo tengo que decidir a quién oigo. Pastores tienen que decirle a sus iglesias que ellos tienen que tener oídos selectivos. Oídos selectivos. Para poder oír lo que te edifica y lo que te va a llevar, o lo que va a llevar a la iglesia a un nivel de expansión, como lo prediqué ayer por la gracia, a un nivel de desarrollo, a un nivel de crecimiento integral. Y el pastor es el que decide cómo enseña la iglesia en ese sentido. Yo no le voy a decir que usted no oiga a otro, pero voy a pedirle como pastor que usted oiga solo lo que puede usted estar seguro que lo va a edificar.
¿Alguien oyó eso? Entonces los pastores tenemos la responsabilidad en nuestros hombros de enseñar a nuestras iglesias a ser selectivas con lo que oyen. Ser selectivos, muy selectivos. Y en ese sentido, nosotros somos responsables. Los pastores somos responsables. Este mensaje, como dije, es para pastores y líderes. Somos responsables de estar mandando a oír la predicación de cualquiera. Yo no soy de mandar a oír la predicación de nadie. De nadie, porque yo nunca voy a ser responsable de lo que esa persona predique. Yo soy responsable de lo que yo predico. ¿Alguien entendió eso? Yo soy responsable de lo que yo predico. Y tengo tantos años oyendo a mi papá que yo puedo recomendar a mi papá para que lo oiga, como lo he hecho montones de veces. Pero no puedo recomendar a otro porque no lo conozco. No sé exactamente qué es todo lo que predica, porque no conozco su vida, su testimonio. Pero de mi papá yo conozco su esposa, sus hijos, su ministerio, su trayectoria. Y yo le puedo decir a usted, óigalo porque lo va a edificar. Igual le puedo decir de otra persona que yo conozca, pero que una persona que no conozco porque me impresionó un mensaje, nunca lo haré. Nunca lo haré. Porque usted debe tener un oído selectivo. La iglesia debe tener un oído selectivo. Aquí está una iglesia sensacionalista. Es la iglesia que tenía todos los dones. Los 9 dones del Espíritu la tenía la iglesia de Corintio. Los 9 dones del Espíritu lo tenía la iglesia de Corintio. Era una iglesia, digamos, excepcional. Pero es la iglesia que bochinchaba en la Santa Cena. Era la iglesia que cuando era el día de la Santa Cena, entonces se venían los hermanos y se metían donde estaba el vino y raca. Y cuando llegaba el pastor o la persona que iba a oficiar la Santa Cena, pues había un montón de zaratacos. Hermanos que estaban prendidísimos, cantando duro, gritando, dándole palmadas en la espalda a los otros. Compañero. Otros dormidos en la silla de la hartada que se habían metido. Y Pablo dice, ¿cómo es esto? ¿Vosotros no tenéis casas donde podáis comer? ¿Ah? ¿Vosotros no sabéis hacer arepas con carne mechada? Que podáis comer en vuestras casas. ¿Por qué se vienen a la iglesia a comer y a embriagarse cuando eso no es el sentido de la cena del Señor o de la Santa Cena? Y después Él les echa un regaño peligroso. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes están enfermos, debilitados, y algunos han muerto antes de tiempo. Esa es esta misma iglesia, la iglesia de Corinto. Esa iglesia era la iglesia con los 9 dones. Pero era la iglesia a la cual Pablo dijo, nosotros fuimos hechos ministros de su gracia para con ustedes. Y los vamos a respetar, aunque sean glotones, aunque sean borrachones, aunque ustedes sean sensacionalistas y les guste oír a cuanto loco predica. Aún así, nosotros vamos a seguir siendo lo que somos, porque lo que somos, lo aclara, es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha trabajado en vano en mí, indicando esto, que la gracia trabaja mejor que la ley en las personas. ¿Alguien dice amén a eso? Y la gracia no ha sido en vano, indicando Pablo entonces que la gracia funciona mejor que la ley. Y si la gracia funciona mejor que la ley, y un hombre del calibre de Pablo es el resultado de la gracia, ¿por qué yo le voy a predicar legalismo a la iglesia? Nunca sacaré lo mejor, nunca
sacaré lo mejor. Termino diciéndoles: los ministros de la gracia o de su gracia no evitamos a la gente como Dios no evita la oración de su pueblo. No, Dios no evita la oración de nadie. Todos pueden orar a Dios. Todos pueden orar a Dios. ¿Por qué? Lea después el Antiguo Testamento para esto nada más. Y óigame, para siempre, como les dije, para buscar los indicios de Jesucristo. Pero el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y eso es gracia. La gente era tan pobre que no tenía para un cordero, para un carnero o para un animal de más precio. ¿Sabe lo último que le pedían? 2 palomillas. 2 palomitas de esas como usted ve por ahí. Eso era lo más barato que había. Eso costaba casi nada, pero aún así era aceptado como un sacrificio a Dios. ¿Y sabe lo que hacía este sumo sacerdote? Por órdenes de Dios. Por eso es que Dios siempre mostró su gracia, siempre mostró su amor. Cuando recibía la paloma, el ave lo agarraba en la mano, pero no podía sacrificarla. Como cuando usted agarra una gallina y la va a matar, que primero mata a la gallina y después la espluma, ¿verdad? Eso es lo que siempre se hace. A esta palomita o a esta ave se le tenía que desplumar viva. Y lo hacía el sacerdote. El sacerdote recibía el ave y se tardaba el tiempo para arrancarle las plumas. Tenía que quedar peladita. Peladita. Y después que estaba sin plumas, la llevaba al altar, la sacrificaba. Y sorprendentemente, era acepto el sacrificio. Por eso Dios no evita la oración de nadie. Y nadie al fin del día va a orar perfectamente, porque ¿cómo lo oraremos? No lo sabemos, aceptando que no sabemos orar del todo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba el ave y la esplumaba. Ahora tenemos un sumo sacerdote delante del Padre. Y ese sumo sacerdote, cuando recibe tu oración, porque es en el nombre de Jesús, en vez de pasar las peticiones locas que tú puedes hacer y yo, y oraciones necias que a veces hacemos, como hazme justicia, mátalo, Señor, o cualquier otra cosa loca. Aquí cuando usted dice algo que no es importante, se dice eso es pura pluma y buche, refiriéndose a lo que no tiene valor en el ave que va a comerse. Bueno, ese debe ser la compasión del ministro. La compasión de enseñarle a la iglesia a acercarse a su Señor, enseñarle a la iglesia a amar a Jesús, enseñarle a la iglesia que nadie la
la va a amar como Él la ama. Nadie. Que yo no voy a hacer a la iglesia enamorarse de mí. No, le voy a hacer todo el preámbulo para que sean enamorados de Jesús. Y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando usted ora, por eso hágalo 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, en el carro, en la cocina cocinando, o lo que usted quiera, o donde usted quiera, hágalo. No tiene usted que meterse en una ceremonia, ni tiene que hacer el lugar o un lugar especial, el altar, y solamente ahí Dios me oye. No funciona así. Cada vez que usted ora, el Espíritu Santo le ayuda. Y cuando el Espíritu Santo le ayuda, ¿usted sabe lo que hace el Espíritu Santo? Le lleva la oración al sumo sacerdote. ¿Y sabe lo que hace el sumo sacerdote? Empieza a quitarle su oración todas las plumas sin valor. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y le queda a Jesús en la mano esto sí, y se lo pasa al Padre, y el Padre le responde a su Hijo, y su Hijo le da lo que usted necesita. Y todo aquel plumero que usted metió en su oración, no se preocupe, pero no deje de hacerlo. No importa que se cuelen las plumas o la paja o el gamelote, siga orando, porque nuestro sumo sacerdote en el cielo va a hacer que la oración llegue al trono de la gracia, y esa oración será respondida, y esa oración traerá el milagro, y esa oración traerá la respuesta, porque ese es el amor del Padre para con nosotros. Que la oración que hacemos al cielo no queda sin respuesta, porque el sumo sacerdote va a quitar todo lo que no tiene valor, y va a pasar al Padre lo que tiene valor, y lo que tiene valor va a responder a la tierra en milagros, señales y prodigios para su pueblo. Y eso es lo que enseña un ministro de la gracia de Dios. No limita, no cohíbe, sino que promueve la relación con Dios desde el necesitado, desde la necesidad, desde el que implora, desde el que llora, desde el desesperado. Él, desde ahí, yo voy a promover una relación con Dios. No voy a promover que tiene que pasar por mí. No voy a promover que si yo no oro o no lo toco o no pasa por mí, no va a haber respuesta de ninguna manera. Usted va a ser sano sin que yo lo toque. Usted es salvo sin que yo lo tocara. Usted va a tener éxito sin que yo ore por usted. Y usted va a tener respuesta del cielo sin que usted toque nada de mi cuerpo y nada de mis vestimentas, porque aquí el Señor es Jesucristo y no nosotros. Somos servidores suyos, somos servidores de Dios, somos hombres y mujeres que estamos ocupados en el asunto de agradar el corazón de aquel que me amó como nadie, aquel que me salvó, aquel que me honró poniéndome en el ministerio. Que yo no estoy en el ministerio por merecérmelo. Él tuvo a bien ponerme en el ministerio. Así que desarrollo este ministerio con mucho respeto, con mucho amor de mi Señor, porque eso es lo que yo he recibido de Él. Yo he recibido de Él eso. Y pastores, enseñémosle a la iglesia ese profundo amor. Si alguien nos abusa, bien. Si alguien nos engaña, bien. Si alguien nos traiciona, bien. Léalo. Mientras Jesús veía a Judas, lloraba. Él no veía al traidor, él veía a su discípulo. Él veía a un hombre que su ambición lo había engañado. Y con compasión lloraba frente a Judas. Nadie lo entendió, pero hoy yo sé que mi Señor Jesús lloraba por Judas. No por su traición, no, sino por su sufrimiento.
Jesús sabía que ese pobre hombre no iba a soportar lo que acababa o lo que iba a hacer. Que ese pobre hombre iba a terminar ahorcándose y quitando su propia vida. Y ante ese cuadro, mi Jesús, mi Señor, lloró de compasión, aunque sabía que lo iba a traicionar. Ese es el ministerio que yo quiero desarrollar. Un ministerio con un corazón tan amplio que aún la traición no me dañe. Que yo pueda orar con libertad por el que me traiciona. Que yo pueda orar con libertad por el que me engañó. Porque al final del día me quiero parecer a mi Señor Jesús. Él es mi ejemplo de vida. Él es mi estilo de vida. Él es mi ánimo de vida. Él es mi deseo de vivir. Y estoy profundamente enamorado de mi Señor. Tan enamorado que mi único deseo es agradarle, agradar su corazón y saber que Él lo ama tanto a usted y a mí, que para mí es un honor servirle a usted. Porque como Pablo, lo hago desde el amor de mi Señor Jesús y con el amor de mi Señor Jesús. Créanme, pastores y líderes, si ustedes muestran ese amor de Jesús a su gente, no solamente va a venir mucha gente, sino que van a sentirse amadas, protegidas. Y al final del día, ver a una iglesia prosperando, ver a una iglesia feliz, con gozo, como acabo de leer, es nuestra paga. Mi Señor sentirá el afecto y yo sentiré la honra de poder servirle a Él. Pastores tienen la mayor honra que se le puede dar a alguien: servir al Dios más poderoso del universo. Es un don y una honra que no todos pueden tener, y nosotros por gracia lo hemos obtenido. Yo veo a los pastores que están bajo mi autoridad cuando me entero que tienen éxito, y me da una alegría enorme. Cuando me entero que han fracasado, siento un profundo pesar, porque eso debe sentirse. El avance de otro debe significar la alegría para mí. No la envidia, no la competencia, sino la alegría de que mi hermano está prosperando, que mi hermano está teniendo éxito, y yo me alegro por eso. Estoy bien con esa alegría. Y si aún logra más éxito que yo, estoy más alegre, porque Él logró más que lo que yo he podido lograr sirviendo a mi Señor. No competimos con nadie. Nosotros estamos ocupados sirviendo y agradando a nuestro Señor. No tengo tiempo para criticar a otros. No tengo tiempo para menospreciar a otros. Yo hoy aquí en este país puedo abrazar a cualquier pastor de mi organización o de otra organización, porque no siento absolutamente nada en contra de ellos. Nada. Sé de pastores que han hablado muchas, pero muchas mentiras sobre mí, y yo sé que lo hicieron, pero cuando yo los puedo saludar sin sentir nada en contra de ellos, la alegría es mía. Porque mi corazón está bien. No me he dejado enfermar, aún sabiendo que esa persona habló mal de mí, porque yo quiero cuidar mi corazón para mi Señor Jesús y para ustedes. Y eso es mi deseo profundo. Créame.
aprendido que una sola alegría para mi Señor vale toda mi vida. Lo vale toda mi vida. Siempre. El Espíritu Santo es mi testigo. Al terminar, rara vez no entro en mi baño. Y rara vez, con lágrimas, termino preguntándole a mi Señor: Señor, ¿te agradaste? Lo que dije, ¿te agradó a ti? Porque esa es mi más gran preocupación, que lo haya agradado a Él. Y lo hago porque me preocupa tremendamente haber dicho lo que Él no quería. Y pastor, es así, hay que vivir para Él y por Él.